Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima y en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Son las 17 de la mañana y yo que pensé que lo había visto todo y que estaba sinceramente preocupado por el país que le estamos dejando a nuestros hijos, me he sorprendido el día de ayer con los audios del ministro Torne conversando con Edgar Alarcón, el Contralor General de la República. Y les soy sincero, me ha dado vergüenza de lo que está pasando en el Perú, que se supone que estábamos superando, o sea, se suponía que habíamos entrado en una etapa distinta, porque ¿qué es lo que ocurría en el Perú sistemáticamente en las últimas décadas? Yo te apoyo en la campaña electoral, entonces tú me das obras, tú trabajas para mí, tú no trabajas para los peruanos, no, tú trabajas para mí que te he financiado la campaña electoral. Y hacemos obras que no tienen que ver necesariamente, y en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con el interés nacional, sino con el interés de tu negocio y el mío que te cobra una comisión. Así ha funcionado el Perú en las últimas décadas. Y por eso, este informe es increíble. La Defensoría del Pueblo acaba de publicar el reporte sobre la corrupción en el Perú. El reporte sobre la corrupción, ¿ya? Y les voy a dar solamente ahorita una cifra. Se tienen registrados en este momento, a diciembre del 2016, 32.925 casos de corrupción en el Perú. Ustedes lo han escuchado bien, 32.925 casos en todos los niveles del aparato del Estado, en todos, no hay ninguno que se escape. En una práctica sistemática de cobro de comisiones ilegales donde el promedio es el 10%. No el 3 de Acurio, ¿ah? No el 3, el 10%. O sea que ahí habría que mirar hacia arriba si alguien cobró más. Después les voy a hablar de este informe de la Contraloría. Y lo que hemos visto el día de ayer es un asunto muy delicado. Es decir, la denuncia contra el Contralor Edgar Alarcón se hizo en agosto del año pasado ante el Congreso de la República. Y ninguna de las fuerzas políticas consideró que había motivo para procesar al Contralor. Se equivocaran o no, pero eso fue agosto del año pasado. En septiembre del año pasado, la revista Hildebrand en sus 13 publicó un extenso informe sobre la pasión por los fierros del Contralor y sus compras y ventas de vehículos siniestrados de los Estados Unidos. Y no pasó nada. ¿En qué momento se convierte en un asunto de vida o muerte lo del Contralor? Cuando el Contralor se mete con chinchero, pues. Y tiene que terminar en lo que tenía que terminar, en anular este contrato que es absolutamente pernicioso para el país. Y eso fue lo que debió hacer el gobierno y no preocuparse en cómo le resolvía el problema a Kunturwasi. ¿Y por qué le tenía que resolver el problema a Kunturwasi? Porque había lobby en Kunturwasi. Porque hay una evidencia grosera de un ejecutivo altísimo de Kunturwasi celebrando el triunfo de PPK con los personeros. Ah, no, pues estaba de casualidad. El señor pasaba por ahí, entró y se puso su tarjetita en el cuello. O sea, no se los cree nadie. Y la hermana del primer ministro no solamente era ejecutiva de la empresa, sino que se reunía con la viceministra Molinelli, que termina firmando una adenda para favorecer los intereses de Kunturwasi en contra de los intereses de los cusqueños y del país. Por eso se convierte en importante el tema del control. Ahora el Contralor es el monstruo, ¿no? Alarcón, que va a tener que responder, va a tener que hacerse una investigación y se va a tener que esclarecer si tiene o no responsabilidad, y si la tiene va a tener que salir del cargo. Pero no podemos perder de vista que es lo que lamentablemente ocurre en medios de comunicación, que se están moviendo una vez más en el mismo sentido. O sea, no hemos aprendido nada. O sea, lo que hace el ministro Torne, es decir, el presidente dice que si haces esto no haces lo otro, o sea, no puede ser. No puede, eso es inaceptable. O sea, yo no sé qué va a hacer el Congreso de la República. Mínimo tendría que citar al ministro Torne que cancele cualquier viaje que tenga y que se presente al Congreso de la República a dar explicaciones. Y eso de que me chuponearon y que estoy indignado parece broma. Sinceramente parece una broma. Es el argumento de siempre, ¿no? O sea, los denuncian y, uy, exijo el debido proceso. Sale una grabación, no, está editada. O sea, son los mismos trillados argumentos de todos cuando son descubiertos en evidencia.
No sé, yo sinceramente estoy perturbado, indignado, molesto, que es lo que creo que nos... Y eso que todavía no hemos visto nada, porque ayer me decían lo que viene, uy, Dios mío. No sé qué va a pasar acá. Pero en fin, estamos con Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, y Alberto Farfán, que es un experto en el tema de Chinchero. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. ¿Qué va a pasar, Octavio, con esto que tenemos al frente? Bueno, indudablemente que estamos viviendo una situación muy complicada en estos instantes. Acabamos de ver atónitos lo que el día de ayer, en el programa En Panorama, se vieron estos diálogos en la que obviamente genera pues todo un rechazo y que indudablemente apreciamos al propio ministro de Economía y Finanzas, como bien tú lo apuntas, indicando, si tú haces esto, entonces no te vamos a dar, pero si tú no lo haces, entonces eso está por estudiarse. O sea, entonces, algo así como que el presidente firma porque es lo que falta, dependiendo de lo que tú hagas. De lo que tú hagas, ¿no? Entonces, él manifiesta que esos audios han sido editados, obviamente que en un proceso de investigación esos audios tendrán que ser estudiados, pero al filo de lo que hemos visto, obviamente causa pues un sopor y una preocupación. Considero yo que este tema del contrato que vino desde la época del señor Humala debió pararse, tal y conforme se ha hecho ahora. Por mutuo disenso debieron hablar con esta empresa y pararlo, y no generar una adenda que a la final de la adenda... Porque además tenías todo el argumento. Si los señores, o sea, cuando se genera la discusión sobre hacer una adenda, y esto nos lo va a explicar Alberto Farfán, que es un especialista en el tema, se genera porque ellos no estaban cumpliendo con su parte del contrato. Entonces, eso la tenías en bandeja para anularles el contrato. ¿O no, Alberto? Así es. El contrato, que lo habíamos analizado página por página, en su momento tenía los dos puntos graves que ya la Contraloría había advertido. Ojo, la Contraloría había advertido los dos puntos más importantes. No hay tasa de interés y no hay plazo. O sea, es como si me gano la tinca, empiezo. ¿Tú crees que un contrato de alquiler de una tienda o de tu casa lo puedes poner sin esas dos cláusulas? Ya, pero además tenían que aportar una carta fianza y no lo habían hecho. O sea, encima con un contrato que era un regalo, ni siquiera en esas condiciones habían... Pero ahora viene lo más grave. Todos, y lo hemos dicho acá, justamente delante de ustedes, Nicolás, que era el momento de cortar. Pero dejaron avanzar la adenda, dejaron crear todo este candado, y tú sabes lo más grave. En agosto el presidente de este grupo decía que ya tenía una inversión, y se lo han dicho a los congresistas, en más o menos 20 millones de dólares. Tú sabes que entre agosto y diciembre, ¿sabes cuánto aumentó? No sé por qué milagro. ¿Sabes cuánto le debemos ahora? Solamente entre agosto y diciembre, 32 millones de dólares. Más lo que ha dicho el señor Carlos Caro, su abogado, hace 2 semanas, 7 millones de inversión por el tema de la estructura del diseño. Estamos hablando de casi 40... O sea, entre agosto del año pasado hasta junio, o sea, menos de un año, y sin que se haya hecho nada, porque no se ha hecho nada, o sea, se ha duplicado lo que se le debe a Conturhuasi. Así es, y ahí entra el papel del Contralor. Por eso, le pese a quien le pese, la Contraloría tiene que auditar y entrar a saber cuánto es el valor real de lo que se le debe a estos señores, porque seguramente algo se le debe. Pero si vas a entrar a una conciliación, como lo han nombrado ayer el ministro, esa conciliación, cuidado, Nicolás, que estemos hablando de una cifra que... Pero está haciendo, a Yufra, que pobre, no sé, o sea, a mí me preocupó, está haciendo cosas extraordinarias en el Ministerio de la Producción, lo sacan y lo ponen a transporte ya. Pero entra a transporte y empieza a hacer las cosas correctamente. Primero anula el contrato. Correcto. ¿No es cierto? Y se va a sentar a negociar, y yo te aseguro que si se sienta él, no se va a sentar a regalar nada. No. Eso te lo aseguro. Perfecto. Lo segundo, a la señora Molina, muchas gracias, señora. Y si la gente del gobierno la quiere tanto, que sean ellos cargo de ella. ¿No es cierto? Si el señor Zavala, el presidente, la quiere, que ellos la pongan y que ellos se hagan responsables. ¿No es cierto? Ahora, sería bueno que ella cuente qué pasó, ¿no? O sea, quién la llamó a ella, quién la presionó, pero en fin, es otra historia. Es cuestión que el Congreso, felizmente, acá delante nuestro tenemos a un buen congresista que si no fuera por la participación de este poder del Estado, más Contraloría, más la prensa libre, no podríamos llegar a este momento. Hoy los comuneros están felices por haber hecho
haber actuado de esta manera. Pero tú sabes que, Nicolás, hoy día no lo están recibiendo. Los comuneros de Anaconas, los verdaderos dueños de la tierra en Chinchero, no los reciben, no participan de los diálogos, no estaban de acuerdo con el paro. Ahora, fíjate, antes de seguir adelante, porque quiero que rebobinemos luego inmediatamente con el congresista Octavio Salazar, yo quería tocar este punto. La obra es una obra que tiene que empezar ya, ¿no es cierto? Y de lo que se trata es de terminar de resolver algunos detalles que entiendo que hay con respecto a titulación de parte de los terrenos, no sé si se terminó, y la nivelación, ¿no es cierto? Que es la preparación del terreno para la construcción. Hay 150 hectáreas más solicitadas por el Ministerio para algunas ampliaciones que sospechosamente son correctas algunas, pero otras son aparentemente, al entender de los Yanaconas, son la potencial de tener la avenida Fawcett y no permitirles a ellos tener hangares propios. Cuidado, Nicolás, que el ministro que tú lo describes, y yo creo que haga la buena fe a su gestión, tiene que estar muy atento a que esa compra adicional de terrenos en Chinchero sea correctamente usada, mira, y no sea comercialmente usada, Nicolás. Ya, pero acá hay un asunto más que es bien importante. Yo acabo de hablar con Hugo Alache, que es el representante de los proveedores de Odebrecht, a los que los tienen sembrados hace 5 meses y no les pagan. ¿Y cuál es el sistema perverso? O sea, Norberto Odebrecht asociado con Brookfield, que es un fondo de inversión canadiense, las dos empresas de Odebrecht ganan la concesión. En el caso de Rutas de Lima, ¿no es cierto? Le encarga a Odebrecht ingeniero, que también es de ellos, o sea, eso parece broma, o sea, Odebrecht se encarga a sí mismo, contrata a Odebrecht para hacer la obra que al final no la hace Odebrecht ingeniero, la hacen pequeños y medianos empresarios peruanos, que son los que están al final y que son los que saben hacer las cosas y son los que las han hecho finalmente. Entonces, Hugo Alache me decía, Nicolás, nosotros somos unos capos nivelando. O sea, entre otras cosas que sabemos hacer, es eso. ¿Por qué? O sea, ¿qué va a pasar acá? ¿Se va a repetir la historia? Es decir, ¿le vas a encargar la obra a alguien que en realidad no la va a hacer para que subcontrate, ¿no es cierto?, a los verdaderos actores de la construcción en el Perú? ¿O vas a contratar directamente? Y yo creo que eso es un tema frente al cual Bruno Yufra va a ser muy sensible, porque él ha estado chambeando el tema de los emprendedores en el Perú. Excelente. Entonces, ¿por qué no se le entrega la nivelación para empezar a las pequeñas y medianas empresas que son las que han estado haciendo las obras reales en el Perú? ¿Ah? Es un tema, es un tema. Ahora sí, está bien. Yo considero que Bruno Yufra, creo que es uno de los mejores ministros que tiene este gobierno y que creo que él va a agarrar a la sartén por el mango. Las acciones que acaba de tomar se debieron hacer hace mucho tiempo y él las está haciendo en tan poco tiempo, en tan pocos días. Y él está haciendo una buena gestión y que considero de que todas estas partes que son importantes, esas ampliaciones, ese hectareaje de ampliaciones, indudablemente puede obedecer mañana más tarde a que después se hagan alrededor de lo que es el aeropuerto, edificaciones privadas, y que después volvamos a entrar en un nuevo problema que siendo adjudicada por el Estado después les estemos entregando a entes privados, ¿no? Entonces este es un asunto que creo que él lo va a hacer muy bien y que hay que darle toda la confianza para que Bruno Yufra se empodere y pueda él dirigir todos estos aspectos tan importantes de este contrato. Ahora, lo que tenemos en este caso, o sea, es otra vez, yo llamaba la atención al comienzo, o sea, ¿por qué las cosas se manejaron así en el caso Chinchero? Es una locura, ¿no es cierto? Es decir, y uno, a la conclusión a la que llega es que una vez más acá el interés de quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir no está puesto en los ciudadanos, en la urgencia de ese aeropuerto que hace 40 años esperan los cusqueños, en la transformación que eso puede significar, en la necesidad de hacerlo bien, en que nadie meta la mano y no se paguen comisiones. No, están preocupados en cómo le resuelven el problema a Cunturhuasi. Esa es la prioridad para los funcionarios del Estado, ¿no? Pero bueno, Nicolás, quisiera advertir algo también. La madre y el cordero en esta operación son la organización que se llama Proinversión, que permite, que arma, que hace ad hoc los contratos. Ayer Thorne ha reconocido que él sabía que estaba favoreciendo a Cunturhuasi, que sabía que esto olía mal. Y si te vas al fondo del tema, ¿quién arma las cosas? Es Proinversión. Entonces, el Congreso tiene un rol muy importante, porque ahora tiene que poner la lupa encima de ese funcionario que va a redactar las famosas bases tramposas. Porque si mañana le dices en esas bases que por si acaso el postor a la nueva concurso después del movimiento de tierras
puede hacer una empresa que tenga 4 aeropuertos en Perú, vuelve a Cunturhuasi a tallar, Nicolás. Lo que hay que poner las cosas bien claras, que se ponga la valla bien alta, que vengan movimientos, por ejemplo, en el caso de aeropuertos, que me digan pues que una empresa que maneje 50 aeropuertos en el mundo. Que postulen ellos, que postulen los que no le den a la SUNAT. Congresistas, tiene que tener bien clara la cosa, que no se consorcie el MISIO con el otro que esconde deudas con la SUNAT. ¿A quién se le entrega la operación? Esas estructuras de las bases de proinversión son la clave del futuro. Pero eso es a lo que voy, es decir, a lo que tenemos que entrar, yo creo, es a un replanteamiento de la manera como se han estado haciendo las obras públicas en el Perú. Todos los procedimientos y mecanismos que se han utilizado, porque no puede ser que los mecanismos sean perfectos y que tengamos, según la Defensoría, aplicando esos procedimientos. Mira, voy a leer la cifra otra vez, que es impresionante. 32.925 casos de corrupción. Usando este sistema, ¿no es cierto? Sí. De proinversión y usando todo el sistema. Rotan los funcionarios, ¿no? Entre todos los estamentos, Ocitran, MTC, vuelven a rotar. Los procesan. La Fiscalía de Corrupción tiene a 20 personas metidas en este proceso de investigación y rotan. ¿Y tú crees que han renunciado? Rotan. Ahí están armando las bases, ya prepararon. Cuidado, Nicolás, ojalá que nuestro ministro sea bien claro. Cuidado que estén cediendo en esta negociación con prebendas a futuro. Mejor pensar, yo pienso con fe, que esto va a cambiar, que van a tener que mirar el turismo como una opción, que un aeropuerto internacional se maneje con una empresa enorme que no tenga conflicto de intereses con líneas aéreas, sino que abra el mercado, que tenga buenas tarifas, que dé trabajo a la gente. Eso es lo que necesitamos, Nicolás, que ese compromiso con la comunidad sea real, que el comunero sea llamado a actuar. Ahora, pero Alberto, ¿cuándo puede empezar esto de Chinchero con el tema de la nivelación? Mira, Nicolás, el dinero, y él lo sabe nuestro congresista, está dispuesto en el Ministerio de Transportes para ese uso. 140 millones de soles están en la cuenta nacionales para ser gastado en eso. Tú no puedes hacer escuelas con eso. Tienes que iniciar el movimiento de tierras. Lo que tú dices, te lo advierto. Yo tengo clara la historia allá en Cusco. Para aliviar las cosas, la constructora, que no lo hace el ministerio, va a subcontratar una constructora. Esta a su vez va a subcontratar a 2 más. La idea, pues, hermanos, que le den trabajo al comunero, que le den trabajo a los que han hecho su inversión. Hay gente que ha comprado su lampita, han comprado su equipito porque ha recibido su dinero por su tierra. Hazlo actuar en la economía, hazlo dinamizar, pero alguien que ponga la lupa, Nicolás. Yo creo que el Congreso tiene una labor muy importante para hacer eso, para que se deje clara la inversión y que empiece mañana. Eso no necesita más. Es más. Claro, pero es que esa tiene que ser la señal. O sea, sí. Yo creo que esta investigación sobre lo de Cunturhuasi y Chinchero no termina en que se anula el contrato. Acá hay 2 cosas que tienen que pasar. 1 es empezar la obra de una vez. Y 2, investigar a fondo qué es lo que pasó ahí. O sea, ¿cómo es posible que se hayan tomado decisiones contra el interés del Estado y contra el interés de los ciudadanos y contra el interés del Cusco para favorecer a una empresa que no estaba cumpliendo y que había hecho un contrato donde no puede ser pues que los señores nos regalaron el contrato, nosotros no sabíamos nada. Y no fue gratis, ¿no? En un país donde en toda la obra pública se cobra comisión ilegal, ¿no? Increíble. O sea, tenemos que creerles a los señores de Cunturhuasi que esto no ha seguido la regla. O sea, que tú puedes lograr un contrato donde no tienes plazo, no tienes tasas de interés, donde la tienes regalada y a cambio de nada, porque simplemente los querían mucho los señores del gobierno de Yantumala. O sea, yo creo que ahí tiene que investigarse, ¿no? Definitivamente. Considero que esto recién empieza, como tú muy bien lo anotas, ¿no? Esto recién empieza. Después de haber escuchado los audios el día de ayer y la reacción inmediata también que ha tenido el ministro, cortar por mutuo disenso, es decir, poniéndose de acuerdo ambas partes, ¿por qué no se hizo antes, no? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no se hizo antes y por qué no se empezó nuevamente? Es decir, volver a licitar. Yo creo que esto recién empieza. Tiene un gran papel el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso en el tema político. Creo que se hace necesario que se conforme una comisión a efectos de que tenga que ingresar de plano, de lleno a estos temas y descubrir, ver los asuntos. Ahora, pero ¿qué van a hacer ustedes? Es decir, ayer la semana antepasada sale un audio de un auditor conversando con el Contralor. Se ha hecho un escándalo alrededor de esto, hay una denuncia fiscal por esto, o sea, en el Ministerio Público,
¿no es cierto?, que ha actuado como un resorte en este caso, ¿no? Hay todo un tema mediático en contra del Contralor, ¿no? Ya hay una propuesta incluso de destitución, ¿no? Planteada en el Congreso por Javier Velázquez Quesquén. Pero ¿qué va a pasar con el audio del ministro Torne? Tiene que investigar. O sea, ¿tendría que ser tratado con el mismo criterio o no? Claro que sí, indudablemente. Tiene que generarse al interior del Congreso una comisión que también tenga que investigar. Pero van a solicitar ustedes que se cite al ministro Torne para que aclare lo que pasó ahí. Pero por supuesto que sí, eso tiene que darse. Eso no puede quedar como un tema anecdótico. Eso tiene que iniciarse todo un proceso de investigación por el bien de este gobierno. Nosotros queremos que este gobierno tenga éxito en todas las acciones que realice. Indudablemente que sí, qué duda cabría. Nosotros apoyamos para que las cosas caminen por el sentido correcto. Y entonces, obviamente, lo que necesitamos es de que este tema que ya hemos escuchado y que todo el Perú lo ha escuchado, necesariamente necesita explicaciones. Esto necesita que se ahonde y se llegue al final del tema, qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido. Esto no puede quedarse como algo pintoresco. Ahora, ¿y qué va a ocurrir con el caso de Alarcón? Es decir, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Esto se va a pasar a la Comisión de Fiscalización? ¿Lo va a resolver simplemente lo que hasta ahora hemos visto nosotros es que el Congreso de la República, es decir, la Comisión Permanente, es la que tiene que asumir este llamado al Contralor a efectos de que se proceda pues a citarlo y ingresar pues a todo un proceso que es importante, ¿no? De que se tenga que aclarar, hay que escucharlo. Ahora, obviamente, si él tiene alguna culpa, tampoco nosotros vamos a hacer perdonavidas. Obviamente, si hay alguna situación dolosa, entonces tendrá que actuar de la misma forma, de la misma manera, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando por hoy con este tema, pero para concluir un poco, estamos con nosotros el congresista Octavio Salazar de Fuerza Popular y Alberto Farfán, que es una de las personas que más conoce y más ha seguido este caso y que yo lamento que no hayan oído las cosas que tú reclamabas desde el comienzo. Alberto, yo me acuerdo porque lo hemos hecho acá, así es, ¿no? Y gracias, Nicolás. La verdad, esto suena como post-mortem, ¿no? Pero ahora que empieza una nueva etapa, puedes creerlo, lo acabas de decir, hay que estar más atentos que nunca, Nicolás. Esta gente tiene que tener clara la historia, que empieza una nueva era para Cusco, tenemos un aeropuerto en camino, hemos perdido un año, y recuerda que tenemos un problema de colapso de Jorge Chávez, esto va a durar 5 años, movimiento de tierras, construcción y poner en marcha Chinchero, 5 años. Tenemos inmediatamente que resolver el tema de la segunda pista acá y las trabas que se han generado acá en Lima. Entonces el turismo se va a resentir, vamos a tener un problema de embudos, pero ok, empecemos. La gente de Cusco quiere renovar la fe. Entonces acá estamos presentes, los actores. Me toca nuevamente cumplir y agradezco a la prensa, Nicolás. Te agradezco acá, a Rubén, a toda la gente que estuvo siempre detrás de escucharnos cuando nadie creía. Cuando nadie le daba bola a esto. Es que eso, ¿sabes qué es lo que ocurre? Yo siempre llamo la atención sobre esto. Si nosotros apagamos los reflectores, o sea, la oscuridad es el reino de la corrupción y de la impunidad. Es clarísimo, tú prendes la luz y pones en evidencia las cosas y se corrigen y se enderezan. Ahora, yo creo que el mensaje que necesita recibir no solo el país, sino la gente de Cusco, que está con toda razón indignada, ¿no? De que se haya pretendido convertir en esto, en que ha terminado el contrato de Chincheros, lo que era un reclamo histórico de los cusqueños. Lo que tiene que hacer es rápidamente el ministro de Transporte ir para allá y decir esto empieza. Sí. Y empieza bajo estas condiciones y con absoluta transparencia, ¿no? Yo creo que eso va a ser decisivo, ¿no? Claro, ¿no? Porque no solamente se trata de parar lo que está mal hecho, de castigar e investigar y castigar a los corruptos o a los que hayan cometido actos irregulares, sino hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Muchas gracias. Una vez más a Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, y a Alberto Farfán, experto en este tema de Chinchero. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a regresar para conversar sobre esta tragedia donde fallecieron 4 jóvenes miembros del ejército peruano de una manera absurda, y todo indica, por la negligencia del mayor a cargo del grupo, que los expuso innecesariamente a un peligro para el que
la mayor parte de ellos no estaba preparados, no eran comandos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. A las 10:35 de la mañana estamos en Radio Exitosa y Sandro Chambergo tiene información de último minuto desde Chiclayo. Adelante, por favor. Nicolás, buenos días. Información en vivo. Una banda de delincuentes dedicado al robo de viviendas han sido capturados por agentes del Escuadrón de Emergencia de Chiclayo. A los 5 zampones, la policía les ha incautado armas de fuego. Ellos han sido identificados como Isaac Yatas Torrejón, de 27 años, Juan Carlos Ubat Ramos, de 40, Jorge Luis González Cruz, de 46, Alfredo Aldana Balcayán, de 22, y Brian More García, de 32. Estos dos últimos han sido capturados debajo de una de las camas que ingresaron a la vivienda ubicada en la cuadra 4 del pueblo joven 9 de octubre, en la avenida del Pacífico, para robar artefactos, joyas y quienes amordazaron y manetaron de pies y manos a un integrante de la familia. Los delincuentes se habían apoderado también de licores, dinero en efectivo, computadoras. Previo a ellos habían traducido al señor Robert Rivas Rivera, a quien la policía ha logrado rescatar. Los denominados robacasas han sido detenidos con 2 vehículos que los esperaban en los exteriores de la vivienda, a los cuales iban a ingresar todos los artefactos de dicha familia. En estos momentos se dan mayores detalles en conferencia de prensa en la División de Investigación Criminal de esta ciudad. En Chiclayo, Sandro Chambergo, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sandro. Y antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestros auspiciadores. Súbete a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que solo te cobra 10% de comisión. Estamos en los últimos días de la primera campaña de inscripción de conductores. Puedes bajar tu aplicación del Play Store como Subix Conductor o llamar al teléfono 337-3660. 337-3660. Entrar al Facebook de Subix o a la página web www.subix.com y solicitar ahí tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix. Súbete a Subix, la aplicación de taxis 100% peruana que solo te cobra 10% de comisión. Increíble esto del 10% de comisión. Y ahora vamos a hablar de esta tragedia que nos ha conmovido e indignado a todos. La semana pasada, 4 jóvenes del ejército peruano que estaban ligados al servicio voluntario fallecieron en la playa Marbella. Estaba en nuestros estudios el almirante José Cueto Acervi, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y estamos en línea con el abogado Walter Chinchay, que en este momento se encuentra en el Ministerio de Defensa esperando, entiendo, una cita con el ministro Jorge Nieto. Muy buenos días a ambos. Buenos días, gracias por la entrevista. Yo quisiera que comencemos con el doctor Chinchay por un recuento de la información real de los hechos que tienen ustedes, porque se dieron muchas versiones sobre este asunto, que se estaban tomando un selfie y el agua los alcanzó, que estaban corriendo en la orilla y el agua los alcanzó, pero parece que la historia, por lo que acreditan además los videos, es diferente, ¿no? Cuéntenos, doctor Chinchay. Sí, bueno, buenos días. Efectivamente, han aparecido muchas especulaciones al respecto. Y la única verdad la va a tener el mayor de terrible declaración. Y estas especulaciones parten a partir del ministro de Defensa, entrega ese video a los medios de comunicación, cuando él tenía la obligación legal de llamar al fiscal de turno, entregarle ese video, lacrarlo y guardarlo con la reserva del caso y su oportunidad de visualizarlo. Porque, como le digo, se ha manifestado de que el ejército desconocía por completo que ese mayor estaba con esos soldados en la calle de Marbella. Se ha manifestado que se encontraban tomando selfies y tomándose fotos. De una u otra forma en el video que aparecen otras circunstancias. Como lo señala claramente la hermana de uno de los soldados, ellos no tenían celular. En segundo lugar, muchos de ellos no sabían nadar y el mayor tenía conocimiento que ellos no sabían nadar. Ahora, de acuerdo a lo que se ve en el video, ellos están en la cabecera de playa, agarrándose entrelazados de los brazos, y se escucha una orden que le dice que levanten
que vayan avanzando, vayan retrocediendo. Consecuentemente, este acto evidencia que ha habido un oficial o un comando, un técnico, alguien que daba esa orden indebida. Me voy a pensar que se conocía perfectamente que esa playa no era apto para bañistas. Que alguien actuacionaba la fiscalía. El día de mañana va a haber una recreación en el lugar de los hechos por parte del fiscal de la primera fiscalía penal de Magdalena, y posteriormente todos los involucrados van a ir desfilando a efectos de crear un que ocurrió. E insisto, el mayor va a desvirtuar, ¿tenía o no autorización? ¿Tenía conocimiento del hecho o no? ¿Y por qué hizo eso? Ahora, de encontrarse responsabilidad del mayor, tendría que asumir su responsabilidad administrativa, una baja por parte de retiro por medio disciplinario, y asimismo el presunto autor del delito de homicidio culposo cuya pena es menor de 3 y mayor de 6 años. Es decir, esto califica como que como homicidio culposo. Es decir, si se acredita que el mayor Clifford Rey, como se apellida, es el que los ha expuesto a esta situación de peligro, eso califica como un homicidio culposo. Definitivamente, porque hay que ser realistas tampoco, no podemos atender este delito porque no tenía la intencionalidad del todo de que cause esta muerte, ¿no? Pero sí había una grave negligencia, ¿no? Y si no dejar de mentir, el accidente fue para hacer este tipo de operaciones, hay una programación, ¿no? Para credibilidad. De repente ustedes tienen conocimiento de estos dos intendentes que hace 4 años murieron también por circunstancias en la Costa Verde. Ahí había abuso, había cercas, había médicos, había enfermeros, sin embargo, por ejemplo, una hipotermia, pese que tenían toda la logística y la infraestructura. Ahora, en este caso particular, que no tenían absolutamente nada, que este señor los metió a la playa por capricho, porque quería corregirlo, no sé qué forma, con mucha razón, y ahí están las consecuencias de estas muertes. Y por otro lado, si me permite, señor Lucas, tiene que ser muy claro, le emplazo al ministro de Defensa, de que todos los derechos que le corresponden son de acuerdo a la ley. ¿Y cuáles son? Una pensión del 55% cada 5 años ascender y una indemnización de 60.000 soles. Eso es un derecho que le corresponde. Nadie está mendigando nada al ministro de Defensa. Y es más, señor, quien le va a pagar al señor de cuenta no es el ejército, sino la caja militar y policial. Por lo tanto, como le digo acá, el ministro no está haciendo un favor. El ministro se preocupe por investigar, por realizar reportes que reciben drásticamente a los responsables de estas graves 4 muertes. Ahora, una última pregunta. ¿Cuál es la situación de Clifford Rey, del mayor Clifford Rey en este momento? Bueno, tengo entendido que todavía se encuentra en el hospital. Aquí ya de él de alta, yo estoy solicitando, ¿no?, estar presente en la creación del mayor y de un soldado que también fue sobreviviente de los hechos. Y ahí voy a tener que contar qué es lo que realmente pasó, pero yo entiendo que apenas le ven de alta. El día de mañana, a las 6 de la mañana, va a haber una recreación por parte del fiscal de la primera fiscalía penal de Magdalena. Es una reconstrucción de los hechos para que lo entiendan mejor. Va a ser a las 6 de la mañana. Hoy día se programó, pero lamentablemente por la braveza del mar, no se pudo ejecutar. Pero acá, como él me dice el comandante, el fiscal lo que quiere es que se metan los salvavidas. Y bueno, no entiendo, será parte de la investigación, pero la idea es de que los salvavidas de la policía se introduzcan para que haga una recreación de los hechos, pero lamentablemente se viene suspendiendo por la braveza del mar y esto puede llevar a ciertas situaciones en las cuales se puede lesionar la policía, porque el mar es súper bravo, ¿no? Sí, yo le agradezco muchísimo al doctor Walter Chinchay, abogado de los familiares de estos chicos que lamentablemente fallecieron la semana pasada. Muy gentil, doctor Chinchay, por atendernos. Bueno, esa es la situación, almirante. Sí. Yo en la revista Sábado, el sábado último, hicimos una nota, hablamos con los familiares y ellos han contado el testimonio de los otros chicos que se los relataron a su vez a ellos. Y las propias cosas que contaban estos chicos, en particular este chico León, que entre otras cosas no sabía nadar. Y se refería constantemente al loco Rey, a que este mayor era uno de esos locos que ha tratado a estos chicos como si fueran unos comandos, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, por la experiencia que tiene usted. A ver, Nicolás, primero, gracias por la invitación. Segundo, expresar mi pesar a la familia de estos chicos, que desgraciadamente producto de una negligencia, porque eso es lo que ha pasado.
ha generado la muerte de estos 4 muchachos. Varios temas acá, ¿no? Uno, primero, de que efectivamente las Fuerzas Armadas, y no dudo que el Ejército pueda hablar de la experiencia de la Marina, hay este tipo de entrenamientos que son más que nada para mantener el estado físico de la gente, independientemente que sean ni tendencia o comandos. Y después, de acuerdo a su especialidad, tú haces una programación, digamos, más fuerte para un tipo comando, con todas las previsiones que debes de tener. Si lo vas a meter al mar, como el caso de la Marina, siempre hay gente, un bote al costado y un salvavidas, en fin. Porque a pesar de que para la Marina al menos es obligatorio saber nadar, nunca estás exento de que te pueda dar un calambre, cualquier cosa, y se toman las previsiones para salvaguardar la vida de estos muchachos. En este caso las imágenes son bastante claras. Son ¿no? elocuentes. Son elocuentes. No hay que hacer mucha... Yo es más, no deberían, pero yo sé que es parte del procedimiento fiscal hacer la reconstrucción, lo cual debe ser hasta doloroso saber que producto después de un ejercicio, de correr, que seguramente lo hacen no solo nosotros, todas las instituciones armadas. Cuando teníamos que salir a correr, a veces salíamos a correr, me acuerdo yo en Marango, en la base naval, podemos salir por el Callao, pero a nadie se le ocurre pues meter a unos chicos menos en ese tipo de mar. Es como si nosotros de la escuela naval, cuando salíamos a correr por la punta, nos metiéramos a acampar. Yo cuando era niño vivía donde ahora está el puente Villena Rey, a una cuadra, 2 cuadras Sí. y media de donde ahora está el puente Villena Rey. Y yo bajaba a playas donde no había acceso. Así es. Es decir, nos arriesgábamos la vida en realidad porque bajábamos por el barranco, ¿no? Poniendo los talones. Un día me caí, incluso casi me mato. Y eran playas difíciles que había y hablábamos Claro. con los pescadores dónde te puedes bañar, dónde no. Eran playas tremendas de piedras, donde además hay una especie de hondonada y donde revientan las olas y te llevan para adentro simplemente. Y si no sabes nadar o si no tienes la experiencia de dejarte llevar por el mar y no después poner tratar de salir. resistencia y después tratar de salir y empiezas a resistirte, te ahogas. O sea, ahí no te salva nadie. O sea, porque Imagínate la y encima desesperación. te revientas contra las piedras, ¿no? Imagínate la desesperación, que es peor, ¿no? Cuando hay piedras es peor, la resaca es peor porque te jala, no tienes dónde apoyarte. Si en la arena no puedes, y sientes la resaca en playas que son de arena y que normalmente uno trata, efectivamente, si tú sabes, aguantas, te dejas llevar, después sales. Imagínate estos chicos, o este chico, por lo menos sé que uno de ellos, por la hermana que ha declarado, no sabía nadar, la desesperación. No, y además lo que relatan los compañeros es que él no quería hacer la prueba esta, que supuestamente era una especie de saludo al mar. Saludo al mar. Sí he escuchado a varios generales hablar de ese tipo de procedimientos que hacen. Que bueno, acá desgraciadamente, producto de una persona, a veces generan estas cosas que primero sufre la familia con la muerte de los muchachos y que en el fondo, y ya saliéndonos un poco del tema doloroso de la muerte de los muchachos, genera también que el resto de la población vea en el servicio militar voluntario un peligro, cosa que no debería pasar y que debería ser un incentivo siempre para que los muchachos, que es lo que tratamos en todas las instituciones, de jalar para que haya más gente. No, pero yo le comentaba al ministro Jorge Nieto, con el que hablamos el día sábado en la transmisión, de que acá no solamente se ha dañado a 4 familias, porque... No. O sea, yo tengo hijos, tú también. O sea, lo doloroso que debe ser para un padre Terrible. enterrar a su hijo. O sea, es al revés. Es tu hijo el que te tiene que enterrar a ti. Es de la ley de la vida, Dios Sí, mío. pues, O sea, es terrible. ¿no? O sea, de eso no te curas nunca, ¿no? No, O y sea, sobre de todo ese de la dolor forma, no te ¿no? recuperas jamás. Y de esta forma tan tonta, ¿no? Y además absurda, ¿no? Absurda. así es. Porque ya finalmente entras al ejército y eres comando y sabes que estás exponiendo tu vida de riesgo, vas a la zona de emergencia, te Y sabes matan. que puede ser. Bueno, era parte del riesgo que tú sabías que ibas a correr, pero acá no, eran chicos y ese es el otro tema del servicio militar voluntario, que es un servicio que está siendo súper exitoso. Así es. O sea, no necesitas hacer servicio militar obligatorio porque tienes tanta gente que quiere entrar, ¿no es cierto? Porque tienes disciplinas, haces deportes, estudias, complementas tu educación, tienes acceso a becas para ¿no? acceder a educación Así es. superior. O sea, puede cambiarte la vida como le está cambiando la vida a muchísimos chicos. Así es. O sea, así y es. esto le ha hecho daño no solamente a estos 4 familias, sino a esta institución extraordinaria que se ha convertido el servicio militar voluntario. Efectivamente, por eso te hablaba de ese tema, ¿no? Una negligencia de una persona que seguramente las investigaciones van a determinar por qué lo hizo. Si es verdad lo que hablan los muchachos, que le decían el loco, porque era una persona que de repente en su forma de ver la preparación física de los muchachos se le ocurrió pues meterlos y decirles, métanse, que es lo que aparece en las pantallas.
es algo que, primero, no es como he escuchado por ahí alguna persona hablar de que esa es la forma sistemática de tratar. No es así, no es así. Por lo menos en la mañana estoy seguro que no es. Y tengo mucha gente amiga en el ejército que sé que no es. Ahora, en todos lados siempre vas a encontrar una persona que tenga este tipo de carácter. Ahora, lo que sorprende es que dicen que no sabían que estaban donde estaban, o sea que el mayor agarraba a un destacamento y se lo llevaba donde se le ocurriera, o sea, no... No, yo no creo eso, efectivamente en las Fuerzas Armadas siempre está todo programado. Lo que debe estar programado seguramente que tenían a esa hora, como en casi todas las reparticiones militares que hay en el país, en las mañanas, en la diana, cuando uno se levanta, hace ejercicios físicos. Salen a correr, otros no salen a correr, hacen ejercicios a pie firme, en fin. Posiblemente, eso es cuestión de la investigación, al decir que no está programado, era que no estaba programado salir a la calle a correr, pero seguramente hacían su ejercicio físico dentro del cuartel, en Simón Bolívar. De repente al mayor se le ocurrió pues salir a correr por todos lados, o era una costumbre que salir a correr, pero ya el hecho de bajarse a la playa, o de repente su tramo de corrida era por la Costa Verde, si le ocurrió al chico, justo en esa playa que nunca debió bajar, meterse ahí para hacer lo que las imágenes muestran, ¿no? Que es una negligencia, como digo, desgraciadamente. Ahora, la pregunta es que uno se hace, ¿cuántos de estos casos hay? O sea, esto es una excepción, ese loco, ¿no? Este loco Rey, Clifford Rey, que, ¿no? Mira, yo te aseguro de que debe ser... Debe ser o es una práctica Nicolás. común. No, debe ser la excepción, porque si no tuviéramos muertos a cada rato por cualquier... Esta es una cosa. Pues podría ser porque a alguien se le ocurre de repente ir a algún sitio y dice, salten de 20 metros, no sé, por una tontería de una persona. Esto debe ser la excepción. Si bien la gente en institutos armados, los que están encargados del entrenamiento de los muchachos, saben, porque esto no es de ahora, es de hace muchos años de que se cambió el servicio militar voluntario y donde empezamos a tener muchos problemas con la captación de la gente, y hablo específicamente del ejército, que había mucho problema, se fue cambiando justamente el chip de quedarnos en la parte antigua, que era darle ese tipo de cosas, maltratarlos. Eso ha ido cambiando y te puedo asegurar que ha cambiado. Yo le agradecería, almirante, que nos permita que nuestro público llame y nos digan qué es lo que piensa. Estamos en el 251-9422, en el 467-4499. Estamos también en @exitosap en el Twitter y en el Facebook, en Exitosa Noticias. Adelante, escuchamos. Muy buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, buenos días. Disculpe, estoy viendo ahorita la televisión. La que le habla es una madre de familia y me da mucha pena lo que ha pasado. Es un crimen lo que le han hecho a ese muchacho. Llenos de alegría, que se van a servir a la patria. ¿Quién se vuelve a su madre, a sus muchachos, por más dinero que le den? ¿Quién se vuelve? Muchachos con ilusiones, yo también he tenido hijos que han servido y mi hijo se retiró. Pero la verdad es que es lamentable que tomen cartas en el asunto y que eso es un crimen, que eso no quede impune. Sí, o sea, es imposible, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, ¿no? Tiene toda la razón. O sea, el sábado que yo conversaba con los papás es tremendo. O sea, ¿cómo consuelas ese dolor, no? No hay forma. Uno que es padre sabe y no hay forma de imaginarse la pérdida de un hijo. Sí, tenemos más llamadas, el público. Adelante, por favor, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Daniel. Adelante, Daniel. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. A ver, Nicolás, yo te voy a hablar la verdad de las cosas, porque yo no soy amigo de ese mayor, pero lo conozco muy bien porque hemos sido del mismo barrio, ¿ya? Él ingresó a la escuela por medio de su padre. Su padre es un general en retiro, ¿ya? Que estuvo metido con el tema de los mismos asesinos. Si pueden ver eso ahí. Ahora, ese compadrito todavía fue loco en el sentido que era todo rayado, ¿ya? Su comportamiento no es nada bueno. Si revisas su historia, ya el hombre también está metido en muchos escándalos, ¿ya? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Este muchacho ya va a quedar impune, va a quedar limpio, porque te da la seguridad que su padre se movió sin tierra. Ya te aseguro que está fuera de Lima o fuera del país. No, bueno, está internado y está bajo rigor, como le dicen en las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo ahí, Nicolás, mira, voy a jalar un punto que es importantísimo y que por lo menos en la Marina hace muchos años lo cambiamos, ¿no? Cuando tú ingresas a las escuelas militares, dentro de todo el proceso físico de conocimientos, hay uno que es el psicológico.
hace muchísimos años atrás nosotros nos dimos cuenta que los problemas que teníamos con algunos oficiales o técnicos o personal de CITEN, retrotraíamos a investigar la parte psicológica y nos dimos con la ingrata sorpresa que la gran mayoría de los que tenían algún tipo de problema, no hablo de esto, de todo tipo de problema, habían sido desaprobados inicialmente en el psicotécnico, psicológico. Pero como siempre uno dice, bueno, pero eso acá a veces el psiquiatra está más loco que el alumno, en fin, lo que sea, pasaban. Hace ya varios años atrás, por lo menos en la Marina, y si no lo hace el Ejército, yo creo que tendría que incidir para que este tipo de personalidades no entren a las instituciones armadas. Te aseguro de que si, mira, este es un compañero de él, si uno retrotrae, se va uno al Ejército y de repente empieza a evaluar y ver el examen psicotécnico, psicológico del chico este, ya de repente lo habían calificado, tienen ellos una calificación del 1 al 4, que era un chico de repente, entre comillas, no apto para el servicio, porque tenía... Claro, pero el problema no solo es cómo entró, si es un rayado, una persona que no es equilibrada, encima le das la responsabilidad. Es que sigue avanzando en la carrera, pues, ¿no? O sea, y ahí, mira, nosotros pasamos... De tener en sus manos la vida de estos chicos, ¿no? Claro, con más razón todavía para que no hayan este tipo de personalidades que generan, y mira, ahora ha generado la muerte de 4 muchachos. De repente este chico podía ir, o una persona con esas características, al Brain, y de repente estar a cargo de una base y se le ocurre, pues, como que ha pasado en algunas épocas, salir a patrullar porque decían, vamos a la guerra, y de repente a los 10 minutos los emboscaban, que nos ha pasado. O terminaba haciendo barbaridades, considerando terrorista a cualquiera que Así a es. su criterio Así tenía es. cara de terrorista y Sí. simplemente empezaba a matar gente indiscriminadamente. Si alguna lección tenemos que sacar, yo creo que es ahí donde tenemos que incidir mucho. Tenemos tiempo, señora Magariño, para una última llamada. Sí, muy buenos días. Adelante, por favor, escuchamos. ¿Qué tal, Nicolás? Mi nombre es Rosana. Adelante, Quisiera Rosana. opinar en relación a que yo tengo amigos militares de la Escuela Militar de Zorrilla y muchos de ellos hacen esas prácticas en el mar, en Marbella. No es la primera vez que ocurre esto, digamos que es la primera vez que ha ocurrido con una desgracia. Pero normalmente los chicos entran y hay algunos que no saben nadar, pero no ha pasado ese tipo de desgracia. O sea, yo pido de que las autoridades o los supervisores, en el momento que evalúan a los chicos que ingresan, algunas veces los hacen pasar, aunque sea haciendo perritos, no nadando, pero con perritos, cuando deberían nadar completamente para que puedan defenderse en ese tipo de circunstancias, zonas. Claro. Son soldados, es lógico que tienen que saber nadar. Pero con perritos le ponen una nota más o menos, o los hacen pasar porque son amigos, etcétera, y al final pasan ese tipo de desgracias, ¿no? Entonces yo creo que deben poner más fuerza en los controles, porque todos los militares tienen que saber nadar. O sea, que no van a estar todo el tiempo en el desierto, esas cosas pueden ocurrir, parte de su formación, pero tienen que estar preparados, pues. Claro que sí. Muchas gracias por la llamada. Tenemos que ir terminando. José, ¿cuál es la conclusión de esto? Es decir, acá, o sea, el sábado hablamos con la familia, ya no les podemos devolver a sus chicos, ¿no es cierto? Pero lo que tenía que ocurrir son dos cosas. Primero, que haya justicia en este caso, que todos los responsables se hagan cargo y paguen por la negligencia criminal que ha habido. Pero en segundo lugar, que se corrija. O sea, porque es importante saber, o sea, si esto es una excepción o si esto ocurre constantemente. Yo estoy seguro, Nicolás, de que las investigaciones que se están llevando por los dos lados, tanto en la parte interna en el Ejército como en la Fiscalía, van a dar por resultado las sanciones que correspondan, que creo que están a la vista lo que va a pasar, que sea rápido para que la gente, por lo menos, dentro de todo el dolor que tienen, sepan que se está actuando como... Y después internamente, lo que te digo, ¿no? Tenemos que ajustar en las instituciones más este tipo de controles y seguramente, no lo dudo, van a cambiar, sobre todo en algunos paradigmas que se tienen que conllevan estas malas acciones. Antes de despedirnos, me quedó a mí siempre la curiosidad, estuvimos comentando un poco, o sea, ¿a quién cuidaban esos policías que estaban supuestamente cuidándolo a usted, José? Bueno, no dijeron que era, bueno, no era a José Cueto, ¿no? Comandante, ¿no? Como jefe del comando conjunto. Jefe del comando conjunto. Bueno, entonces, ¿a quién cuidaban? López Meneses dice que a él tampoco. Así es. Entonces, ¿quién más vivía ahí? ¿O cuidaban el nido de los hijos del presidente? ¿O cuidaban al señor Iván Vega, que vivía ahí al costado? Iván Vega vivía a la vuelta. Al costado, que es chistoso, porque dentro de las investigaciones se determinó que ahí estaba una de las casas de Peter Ferrari, ahora ya capturado. Y ahí entraban y salía gente armada, con carros, que el mismo Seguridad de Estado lo detectó mucho antes de que saliera a la luz esto de acá.
y no hicieron Y no pasó absolutamente nada. Pero entonces eso quiere decir que no estaban vigilando pues a este hombre, ¿no? No, O sea, pero creo. lo que no entiendo es por qué no terminó esa historia. No, Porque, bueno, está en el juzgado, ya ha pasado. pero todavía. La fiscalía al juzgado ha pasado, no sé en qué andará, la verdad, porque yo no estoy Ya, fuera pero- de todo esto. Ahora, las investigaciones, hasta donde yo he leído todo el expediente, no determinan qué cosas hacían, porque a los policías que estaban ahí simplemente tenían la orden de vigilar, entre comillas, la supuesta vivienda del jefe del comando conjunto, que se determinó que ahí no vivía y nunca vivió. El mismo alcalde no tiene catastro, nada, en fin, bueno, varias cosas, pero al final no han llegado a determinar qué cuidaban, qué hacían ahí, si era porque estaban vigilando algo al costado o la misma casa o a la vuelta. Iván Vega fue un hombre clave, ¿no? Fue primero viceministro del Interior, de ahí cambiaron a ministro del Interior y pasó a ser viceministro de Defensa. Así es. Y siempre estuvo a cargo del BRAEM, ¿no? Siempre tenía esa potestad presidencial. 5 años a cargo del BRAEM, ¿no? 4 creo, un poco menos. Bueno, casi todo el gobierno de Casi Ollanta todo. Humala. Un año antes salió. Bueno, nos deben esa explicación, ¿no? Por supuesto. Nos la A mí debe. también me interesaría saberla. Muchísimas gracias Gracias, Nicolás, por la ¿no? entrevista. a José Cueto Acerbi, ex presidente del Comando Conjunto de las Jefe. Fuerzas Armadas, por estar con nosotros. Vamos a ir a la Gracias a ti. pausa, vamos a regresar para hablar sobre el Baguazo. ¿A los cuántos años el Baguazo? Han pasado ya 8 años, ¿no? ¿Cuántos años en total? Y la pregunta del día, que me he olvidado cuál es la pregunta del día. Esto ha sido un escándalo internacional, ¿no? La empresa Gloria de Perú vendía un producto Pura Vida, diciendo que era leche. La publicidad dice que es leche, la etiqueta dice que es leche evaporada, pero desde Panamá les han jalado las orejas diciendo, oiga, un momentito, eso no es leche, eso es una bebida saborizada, ¿no es cierto? Edulcorada, pero leche no es, ¿no? O sea, no pueden vender una cosa como lo que no es. Queremos saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿En cuántos otros casos nos está pasando esto? También sus respuestas a @exitosape y en el Facebook, en Exitosa Noticias. Y si usted quiere opinar sobre el tema el escándalo del audio de Torne que está haciendo tendencia en este momento en las redes sociales, escríbanos también con el hashtag TorneAudio, que es en este momento tendencia en las redes sociales. Escríbanos con ese hashtag TorneAudio a Exitosa PE. Antes de ir a la pausa, les voy a dar otro datito que he encontrado acá en el informe de la Contraloría sobre la corrupción y que es para no creer, ¿ah? Fíjense ustedes, ¿ah? Rapidito nomás, señora Magariño, no se desespere usted, que ahorita, que esto vale la pena. Miren, ¿ah? En el marco de las elecciones regionales y municipales del 2014, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción emitió un informe que dio cuenta que el 92% de los alcaldes, 1.699 de 1.841, estaban siendo investigados por delitos contra la administración pública como peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y corrupción. Pero este dato es increíble. El 50% de esos alcaldes estaban postulando a la reelección. O sea que no solamente los estaban acusando de ladrones, sino que querían seguir robando. O sea, qué cosa increíble. Y hay más, ¿ah? Hay más. Vamos a la pausa. Las menciones de nuestros auspiciadores vienen después. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Esto te garantiza que en tu colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso, que es el que, por supuesto, todos los seres humanos necesitamos para una vida saludable, porque si tú no duermes bien, no vives bien. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y esto es otro mensaje dirigido a los conductores y taxistas. Súbete a Subix, la primera aplicación de taxi 100% peruana y que te cobra solo el 10% de comisión y que está en los últimos días de su primera campaña de inscripción de conductores. Tu aplicación la puedes bajar del Play Store como Subix Conductor o llamar al teléfono 337-3660, 337-3660, entrar al Facebook de Subix o a la página web www.subix.com
y solicitar ahí tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te cobra solo 10% de comisión. Y vamos a conversar ahora sobre los trágicos sucesos que ocurrieron en Bagua hace 8 años y que terminaron con la vida en total de ¿cuántas personas? Mercedes Cabanillas está con nosotros, era ministra del Interior en esos días. Así es. Y justamente... 25 policías, 1 desaparecido y 10 miembros de las comunidades nativas. Así es. Justamente por ser ministra del Interior y porque algunos en su ignorancia creían que un ministro del Interior tiene la facultad de planificar operaciones, desarrollarlas, ejecutarlas, es que yo he estado en una investigación a la cual me sometí sin ejercicio de mi inmunidad parlamentaria desde el año, ¿qué te digo?, 2009, 2010, hasta que se da el 2012 una primera resolución absolutamente exculpatoria, que acá la tienes, mira tú, ¿no? Naturalmente sustentada en pruebas documentales, en documentos públicos, en investigaciones y además en fuentes que eran correlativos, como el Foro Militar Policial, el Tribunal Administrativo, etcétera, etcétera, todo concurrente. Igualmente, ahorita en mayo acaba de salir una resolución de la Fiscalía, porque hubo otro segundo proceso de investigación, en lo cual se señala claramente no al lugar a promover acción penal, investigación, por no existir ningún siquiera indicio de una comisión irregular. O sea, esta resolución que es del fiscal provincial penal titular Wilfredo Francisco Avellaneda, aquí está, sí, lo que dice es que no encuentra lugar para denunciar siquiera a Mercedes Cabanillas ni a Mercedes Araos, así es, ¿no es cierto?, por los sucesos de Bagua. En el sentido de que pretendían los acusadores, que me parece han sido sorprendidos con información inexacta, por fuente de las que ya conocemos, esos caviares, esos que viven de auspiciar determinadas violaciones a derechos humanos, que pueden existir, otras no, son inventadas, pero por razón económica. Pero Mercedes, acá lo que ha habido... Yo no vengo aquí a defenderme de nada, porque yo he sido investigada minuciosamente, yo no he recurrido a ningún subterfugio y aquí están mis resoluciones. Claro. Si quieren que yo ayude, y voy a ayudar, comentando lo que sé, lo que investigué, con todo. Claro, pero lo que resulta difícil de creer es que un incidente que había tenido un nivel de trascendencia política y pública, es decir, el gobierno decide, y ahí cumple un papel fundamental la señora Mercedes Araos, que algo así como que el mundo se acababa y se caía el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y no se aplicaba esta llamada ley de la selva. Es decir, si no se modificaba completamente los derechos de las comunidades nativas, pasando por encima del derecho de estas comunidades, lo que provocó la indignación de estas comunidades que quisieron discutir, que no fueron oídos y que terminaron en una protesta que duró ¿cuánto? 3 meses. Mucho. 3 meses, entonces. Yo ingresé al ministerio en febrero, mira, a mediados de febrero para adelante. Y ahí nomás, en los primeros días de abril, se había reiniciado, porque esto ya había pasado el 2008, se reinicia el paro amazónico y el llamado realmente a actos de violencia. Ya, ¿no? pero el final de este paro amazónico, y yo fui testigo de excepción ese día, y nosotros enviamos un equipo allá porque... en un espíritu, además, te debo confesar, autocrítico, Meche, porque yo creo que una de las razones por las que el conflicto se extendió tanto fue por el pésimo papel de la prensa peruana frente a un conflicto de esa naturaleza, porque simplemente se ignoró lo que estaba ocurriendo ahí, que era gravísimo, y no se reportaba sobre lo que estaba ocurriendo, porque supuestamente los medios de comunicación estaban defendiendo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Pero lo que ocurre es que nosotros enviamos un equipo donde estaba Martín Arredondo porque el conflicto se iba a arreglar, porque la madrugada siguiente se iba a desalojar la curva y se iba a iniciar un proceso que iba a terminar como terminó con la anulación de esa bendita ley de la selva. Lucar, y lo que ocurrió fue lo contrario. Alguien decidió desalojar violentamente a los manifestantes. Yo he revisado esa información y tengo aquí testimonio de todos los generales que participaron y también comandantes, todos los mandos policiales. Y todos, inclusive yo resalto la del general Uribe, que dice, no es cierto que nosotros hayamos recibido información, ni tampoco suscrito ninguna acta
en el sentido de que esto ya se iba a levantar. En buena hora hubiera sido, porque ¿para qué una intervención? Perdóname, y lo que dice es lo siguiente: sométanme a una prueba técnica, es decir, a que le hagan un examen, ¿no?, para saber si él está mintiendo. Con esto del, tú debes saber mejor el nombre. El polígrafo. El polígrafo. O sea, que no estaban seguros que se iba a levantar. Él está diciendo, no, él estaba seguro de que no, porque había... Ya, pero Mercedes, y la decisión... Pero ¿quién tomó la decisión? Es decir, es posible... Claro, pero es posible que en el Perú ocurra que un general tome por la libre una decisión que terminó costándole la vida a 35 personas y un desaparecido al que su familia no encuentra hasta hoy. Es decir, una decisión de ese tamaño para un incidente que tenía en vilo al país y al Congreso de la República, ¿la tomó quién? Aquí está, ¿Quién tomó la decisión? Aquí está en el documento correspondiente que lo ha tomado el comando operativo de acuerdo a un planeamiento protocolar que existe en la policía. Que ustedes no sabían. Escúchame pues, déjame que hable, ¿no? ¿Para qué vengo? Sí. Le da cuenta, yo no quiero leer porque si no ya sería muy extenso, le da cuenta el comando operativo, que es el general Muguruza, le da cuenta a su director general, lo dicen los testimonios, le doy cuenta de cuál era la situación. El día previo a eso de las 6 de la tarde, buscando una altura donde tenga yo posibilidad de comunicarme, le doy cuenta. Y es ahí donde él me da y me indica que si las cosas son como las está expresando, que proceda a la intervención. Entonces, eso está documentado protocolarmente y por texto. Eso no tenemos nada que especular, porque así fue y ahí están los testimonios. O sea, pero ¿quién dio la orden? El comando policial. Sin conocimiento del Ministerio del Interior. Perdón, o sea, la ministra no sabía. Yo no estaba en ese momento y es más, hay una pregunta de un congresista que se la hace al general Muguruza y le dice, inmediatamente le dieron la respuesta sí, porque no hubo un momento de decir voy a consultar. Es decir, ni siquiera pasó saliva para poder contestar, porque eso es lo que le correspondía. Y además está escrita la orden en un memo, que creo que es el 512, me parece más o menos, que ese es el memo por escrito a través del cual se le da la autorización. O sea que tenía la autorización de intervenir, de despejar, de recuperar. ¿Pero la autorización de quién? Del director general de la policía, en base al informe que le da el comando operacional de la zona. Así es el protocolo. ¿Tú crees que el ministro actual, por citar un ejemplo, va a iniciar, va a decir, comience un operativo? Si está, digamos, por ejemplo, a 8 kilómetros... O sea, que intervengan 1000 policías para proteger los intereses del señor Oviedo en las azucareras del norte, y el ministro del Interior no se entera. Eso es otra cosa. Eso habla mal del ministro, que simplemente no sabe que está... Oye, perdón, si este es un hecho público. Y hemos dado inclusive un decreto supremo declarando emergencia. Hemos dado 2 resoluciones supremas estableciendo que las Fuerzas Armadas darán la seguridad a todas las estaciones que estaban tomadas, incluyendo la estación la estación 6, todas las estaciones que estaban tomadas, las fuentes de agua, las carreteras que al interior, igual que los ríos, estaban bloqueados, hasta los ríos los bloqueaban con soga. Entonces, se ha dado eso en mayo, el 16, el 14 de mayo se ha tomado previsiones, por Dios santo. ¿Quién va a decir que claro, no? Pero ustedes hablan de las comunidades nativas como si fueran unos delincuentes, como si fueran... Yo no he hablado jamás de eso. Sí, pero, es decir, ustedes se equivocaron, ustedes sacaron una ley que no tenía sentido. El gobierno del señor Alan García... Es mucho decir... Pero fue una decisión del gobierno. Cuando hay unos primeros proyectos al respecto, inclusive yo era presidenta del Congreso y dirijo un informe a la señora Beatriz Merino y le pido un informe extraordinario de la Defensoría del Pueblo, que lo hace a mi pedido, para que diga cuál es el impacto, cuál sería digamos, las condiciones que se generarían por determinados proyectos y el adjunto proyectos. Entonces yo he tomado una serie de precauciones. Yo no soy ignorante en el tema. Yo venía de presidir exactamente la Comisión de Defensa del Congreso y sé lo que le corresponde a un ministro y lo que no le corresponde. Basta leer la ley orgánica del Poder Ejecutivo a mí lo que me parece, a mí lo que me parece del Ministerio del Interior, para que sepas que la función del ministro es otra. Pero a mí lo que me parece sorprendente, un hecho de tal trascendencia como desalojar o no a las comunidades nativas que estaban ahí por semanas, lo cual podía desembocar en la muerte, como ocurrió, de 35 personas y una desaparición, sea una decisión que se haya tomado sin intervención de la ministra del Interior. Oye, o sea,
Perdón. ¿Cómo es posible? Un acto operativo, la ministra puede decir, ¿Cómo va a ser entren una- por el oeste. Es que no entren es por un el acto este, operativo, hagan por acá, pero por la el Dios decisión, de la sáquenlos. De la trascendencia. O sea, Mercedes Cabanillas nunca dijo sáquenlos de una vez. Perdón. Eso ya estaba visto que se tenía que recuperar absolutamente hacía días. No te olvides que el Comando Conjunto, por esa razón, estaba apoyando a los efectivos que estaban en diversas localidades. Dísela el documento, para poder liberar efectivos policiales y apoyar la actividad de la recuperación de la carretera. Eso es obvio. ¿Cómo se les ocurre especular? Yo creo que ya basta. Mira un momento. Ya basta de querer implicar a las autoridades políticas. No hablo por mí, hablo por todas las autoridades políticas que cumplieron su rol. Llegó Simón dialogando. Yo no participaba porque no es, hasta se dice, ¿sabes qué? Algún loco de esos malinformados que yo divulgaba determinados decretos legislativos. El ministro del Interior no divulga nada de eso. ¿Qué les pasa? Lean un poco, investiguen. Entonces el facilismo ha hecho contribuir que esto se haga todo una mazamorra, todo un desentendimiento y no ver quiénes son los responsables. Para mí, los responsables, entre otros, son estos agitadores. Que impedía, por ejemplo, que el general Uribe cumpla su rol, que está inclusive en la resolución que le da su director general. O sea, los responsables fueron las comunidades nativas. Este no es comunero nativo, pues, mira, los nativos fueron reemplazados por estos agitadores. Este señor Idelso Hernández, después lo ves tú en Conga. Igualito, nombre y apellido. Y esto lo dice inclusive un sacerdote que estaba ahí también ayudando al general Uribe. Porque la función de la policía es disuadir, no es atacar, y ellos no iban a atacar. Al revés es esto. Ellos han sido víctimas de esta odiosidad, esos señores. Luego, el señor Merino Trigoso, que dice con todas sus letras el testimonio, nosotros somos 200, y acá lo dice, 200 efectivos que hemos sido del servicio militar y hemos estado acantonados en la zona donde iba a comenzar justamente el despeje de la carretera. Y antes nos escondimos en la casa de los maestros. Hay una casa del maestro, pues en Bagua. Y él se jacta de su preparación militar y que los policías son unos inútiles que son formados en 6 semanas, 6 meses y nada más. Bueno, te vuelvo a decir, él recaba autoría. Luego, Sebelio Cayab y Empequit. Sebelio Cayab es un hombre de izquierda que está involucrado en el asalto a las bases del norte. Pero Meche, que roban ustedes deciden hacer una ley que después tienen que retirar. El gobierno hace una ley que después tienen que retirar. Desprecian la opinión de las comunidades nativas. No les hace, pero por eso fue que bloquearon la carretera, porque le cerraron ustedes todas las vías de diálogo y solución razonable. El país se jugaba su destino con esa ley. Nos moríamos los peruanos sin esa ley. Esa ley no fue y no pasó nada. Lo cual prueba que no tenían razón. Bueno, y los responsables ahora son los nativos. Esto es joder que no puedo yo no creer. Estoy hablando de los nativos, yo estoy hablando de agitadores que se metieron ahí. Yo estoy hablando de gente política y no te olvides que para mover una cosa así hay requerimiento de presupuesto. Y quienes estaban financiados por Chávez, ¿quiénes eran? Hazme el favor, toda la izquierda ultra radical, habían residuos también del MRTA. Eso está en un libro que hizo la policía a través de una investigación después de los hechos. Meche, y yo lo he leído ese libro. O sea, nosotros hemos sido muy... Y yo no vengo a defenderme. Lo que yo vengo a decir es que yo voy a enjuiciar a todas estas personas hasta que me han infamado, me han insultado, cuando yo he procedido correctamente. Pero hay gente que... Es decir, las resoluciones judiciales y más aún las del Ministerio Público son... Yo no me he excedido de mis funciones, que son estrictamente las que están en la ley orgánica del Ministerio del Interior, y de la Policía. Yo creo que si de algo no te puedes quejar es que en este programa te hemos dado siempre el espacio para que... Más te voy a decir. Eres el único programa, porque para insultar, inmediatamente dan micrófono. Pero cuando uno ha demostrado su inocencia, mira, y me han debido probar culpabilidad, no han podido, yo han tenido que admitir que inocente soy, o que en todo caso he cumplido, porque no me voy a alabar tampoco, he cumplido mi función legal. Yo no he salido fuera de mi función, no he tenido esa distorsión. Tenemos que terminar contigo en el tema, sí. Pero lo último, mira la intencionalidad, inclusive en el proceso que se lleva en la Corte Penal de Bagua en el norte, en Bagua mismo, más de 3, 4 personas, y le dicen al general tanto Uribe en su momento, Sánchez Farfán, y a otros generales también, como el que era director territorial. Y en algún momento le dicen, la doctora Cabanillas le influyó, le dijo, y el general Muguruza, el comando general, dice,
En ningún momento la doctora Cabanillas, ministra de Educación, del Interior, tuvo ninguna sugerencia, sugestión, influencia, me presionó para tomar decisión alguna y solamente actué con mi comando. Y yo no estaba autorizado para hablar con ella. Y es más, perdona que acabo acá, porque hay que aclarar a los mentirosos. Y en ningún momento yo me he dirigido, he tenido comunicación con ella en este operativo. Ella, a golpe de las 6, 7 de la noche, ha llamado, como si a las 7 de la noche, 6, yo he llamado. Sería estúpida de no llamar a esa hora con toda la prensa. No teníamos comunicación en el Ministerio del Interior, no lo tuvimos. Y decir qué pasó, preguntando con los demás miembros de mi asesoría, ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación de Bagua? Meche, en este programa hemos sido absolutamente respetuosos contigo, siempre te hemos escuchado, pero también tenemos que escuchar, y por eso inmediatamente luego vamos a escuchar a la señora Flor Vázquez, cuyo marido murió ese día. Yo creo que ahí hay muchos fallecidos y hay algunos familiares que han levantado banderitas que tendrán luego que responder por esas banderitas de inculpar a otras personas, porque yo sí voy a tener, con el dolor de mi corazón, voy a tener que hacer la acción legal, la acción penal, porque tú sabes que, mira, el esfuerzo de una vida limpia, que la he tenido siempre, nunca he sido imputada, pero ni de agarrar un centavo de la administración pública, por ejemplo, no voy a permitir que me enloden. Pues. Tenemos que terminar. Muchas gracias a Mercedes Cabanillas, ex ministra del Interior, inmediatamente y sin... Cualquier cosa yo regresaré. Muy bien. Hablar contigo. Muchas gracias, Meche. Inmediatamente vamos a recibir a la señora Flor Vázquez. Ella es viuda del comandante de la Policía Nacional, Miguel Antonio Montenegro. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Son 8 años que han transcurrido de la tragedia, de la muerte de nuestros familiares. 8 años en que no hemos hallado hasta ahora alcanzar justicia. Yo realmente tuve la ilusión de repente de que la señora Cabanillas, en un arranque de cargo de conciencia, había venido acá a decir de repente, ¿no? Realmente la responsabilidad que tuvo, ¿no? Pero bueno, fue solamente una ilusión. Nosotros no estamos, en primer lugar, y esto es básico, nosotros no le estamos denunciando a la señora Cabanillas y al expresidente Alan García por la presunta negligencia, la presunta responsabilidad por homicidio culposo, solamente porque era ella la ministra del Interior y él el presidente en el 2009. No, absolutamente no. Nosotros lo estamos denunciando porque tenemos pruebas, sí tenemos indicios de su responsabilidad directa de la muerte, porque por la orden de ellos apresuradamente, mi esposo y sus hombres, sobre todo, fallecieron en la estación 6 de esa manera tan cruel. Claro, porque reconstruyamos, Flor, lo que estaba pasando en ese momento, en la llamada curva del diablo, que era el punto de la confrontación, digamos, donde estaba bloqueada la carretera y donde había, ¿no es cierto?, miles de nativos. Estaban los policías en inferioridad de condiciones, que es un elemento también importante a tener en cuenta, es decir, incluso si tú tomas la decisión de desalojar, tienes que medir tu capacidad real de realizar esa decisión. Pero había en ese momento un incidente paralelo gravísimo, ¿no es cierto? Por supuesto. La estación estaba tomada y estaban como rehenes un grupo de policías dentro de los cuales estaba tu esposo. Por supuesto. Y esta situación, ella no puede decir que no la sabía. Petroperú mandó cartas expresamente dirigidas a la señora ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, diciéndole la situación en que se encontraban, la situación, ellos no, ya se habían cortado, ya los nativos habían tomado, desde el 23 de abril, habían tomado estación 6, con unos cuantos nativos, pero a partir del prácticamente el 5 de mayo, los nativos prácticamente ahí sí toman el control y es cuando Petroperú le manda, como le refiero, esta carta a la señora Cabanillas diciendo la situación, el lamentable estado en que se encontraban porque los nativos habían mandado cortar el agua, la luz, habían mandado ya cerrar las bombas. El personal y los subcontratistas se encontraban seriamente afectados. No lo digo yo, lo dice la carta que remite Petroperú
a la ministra del Interior. Se encontraban seriamente afectados por esa situación de que ya se encontraban día tras día, paulatinamente, iban los nativos rodeando la estación 6. Ahora, pero ¿qué es lo que dicen ustedes que se debió hacer y no se hizo? Es decir, o sea... Básicamente todo empieza porque en estación 6, al tener conocimiento de que están realmente en un estado de peligro, ¿no? Porque es claro, porque la noticia que llega supuestamente es que habría una masacre, que estaban matando a los nativos en la Curva del Diablo. Esa supuestamente es la información que llega a la estación 6. Claro. Y lo que ocurre ahí es un desenfreno, simplemente una locura. Pero básicamente, ¿no?, lo que nosotros decimos es que antes de esta masacre, ella tenía conocimiento por muchos motivos y durante la misma masacre, durante el mismo 5 de junio, ella tuvo el conocimiento, tuvo el poder de haber podido aminorar un poco todo este tema de, digamos, de poder apaciguar los ánimos, pero ese mismo día en RPP, la señora Cabanillas, en vez de apaciguar, al contrario, comienza a decir que a los nativos prácticamente, que ya estaban llegando un contingente del ejército y de policías el mismo 5 de junio y que ya no se encontraban, ya se encontraban dispersos los nativos, que ya no, estación 6 estaba bien. Los nativos estaban escuchando ese día justamente estas declaraciones y ellos mismos le contestan a ella, también por RPP, porque ellos sí tenían comunicación, y le dicen señor, que le digan que no manden refuerzos, que no los manden, porque ya un grupo radical, por este motivo, los está llevando a la trocha a quererlos quemar. Y esa fue la información por la que la señora Cabanillas, cuando no tenía realmente la información de que estaba el ejército ahí, ¿por qué lo dice? En vez de apaciguar en ese momento. Entonces, ella pudo hacer algo, porque todavía, señor Lucar, yo le digo, antes del 5 de junio, sabiendo la situación, porque le habían mandado información de inteligencia de Petro y de otros lados, que si estación 6 estaba en esta situación, tan peligrosa y tan delicada, pudo haber y que no había, sobre todo, el refuerzo del ejército. ¿Por qué? Porque en el ejército que es más cercano, que podía dar apoyo, eran del servicio mismo de los nativos, eran los Aguajú y los Huampis. Claro, podían es decir, reforzar formado por un servicio militar constituido básicamente por miembros de las comunidades nativas. Entonces, por más que ella haya emitido una orden de emergencia, como ella dice y todo, pero no se daba todavía la condición necesaria de seguridad de estación 6. O sea, en resumen, Flor, lo que ustedes dicen es que la decisión de esta intervención, porque hay dos discusiones acá, ¿quién tomó la decisión, no es cierto? Exacto. Y lo segundo, si la decisión que se tomó, o sea, tenía el mínimo de garantías para que lo que ocurra sea un desalojo y que no le cueste la vida, para empezar a los policías que estaban tomados en rehenes en la estación 6. Por supuesto, señor Lucas. Ahora, como usted bien dice, ¿quién dio la orden? Y ella, escucho que dice, como siempre, se limpia las manos, ¿no? Esto lo ha dicho acá, fue el comando. Realmente yo sí le puedo demostrar. Llegó, decimos, el ministro de aquel entonces, él lo ha admitido ante un testimonial de la Fiscalía en varios puntos, que textualmente el presidente de la República decide la intervención del desalojo bajo la responsabilidad del ministerio correspondiente. Es imposible que una decisión de tanta envergadura se pueda tomar sin el conocimiento del presidente y los ministros de Estado. El 4 de junio del 2009, la ministra del Interior me comunica que iba a llevar a cabo el desalojo conforme al acordado en el Consejo de Ministros. El señor general Uribe, primero, gracias a las declaraciones de estos generales, ella sale muy bien librada en el Ministerio Público la primera vez que se le denuncia en el 2010. Fueron declaraciones de estos generales y hay una muy clara contradicción, porque ellos dicen, ¿no? Sobre todo el general Uribe, el general
Uribe dice, en completa autonomía para la actuación, y nosotros profesional y técnicamente decidimos la oportunidad de la intervención. Eso fue para prácticamente limpiarla en aquella oportunidad Mercedes Cabanillas, 2010. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice realmente los papeles que interesan? Papelito en mano. ¿Qué dice Uribe? ¿Qué dice Uribe ante el Ministerio Público en Utcubamba? Da tres puntos realmente muy importantes que, bueno, ahorita no los tengo a la mano, pero sí textualmente, Uribe dice, la misión no sería exitosa realmente, o sea, él no estaba de acuerdo con que se desarrollara el desalojo porque la misión no iba a ser exitosa. ¿Cómo, si él dice que la misión iba a ser exitosa, cómo puede decir que él actuó con autonomía y con tanto y que se echa la responsabilidad cuando él 3 veces en su manifestación dice que él no firmó el operativo porque realmente faltaban muchas cosas y no estaba de acuerdo? Flor, tenemos que terminar lamentablemente por hoy. Y lamento porque yo creo que pasados 8 años lo mínimo que merecen las víctimas es la verdad completa de lo que ocurrió y que asuman la responsabilidad todos los que tengan alguna que asumir por esta tragedia, ¿no? Nosotros vamos a seguir con este tema. Vamos a llamar mañana al señor Yehude Simons para escuchar lo que tenga que decir y vamos a dedicar toda esta semana a ver si ayudamos a que este caso 8 años después se esclarezca. Yo creo que es lo mínimo que en los medios de comunicación podemos hacer ante algo sobre lo cual yo quiero reiterar el comportamiento vergonzoso de los medios de comunicación, no de todos, pero de la mayor parte de ellos durante esas semanas críticas, ¿no? Críticas, donde las comunidades nativas del Perú sintieron que el país les daba la espalda, ¿no? Que por supuestamente cumplir los requisitos y exigencias así inevitables del acuerdo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, si no hacíamos eso se caía todo. Y eso fue mentira. Nos mintieron a los peruanos, eso no fue verdad, porque se eliminó esa ley y no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Yo le agradezco, Flor, por estar con nosotros. Por favor, con unas palabras. Bueno, si la señora Cabanillas en algún momento quiere denunciarme por difamación, que, bueno, yo siempre estoy diciendo la presunción, pero yo, la que dice la verdad no miente, ella tuvo responsabilidad directa. Yo estoy llana, yo me puedo defender y yo le voy a ganar. Yo no hablo porque yo tengo boca, yo hablo con pruebas de su participación. Muchas gracias, Flor. Tenemos que terminar, nos hemos pasado largamente de la hora. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Volvemos. Búscanos en Twitter como... Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Sumo y luego cada colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de la calidad de sus productos. Esto garantiza que en tu Colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso para una vida saludable, porque si no tienes un sueño saludable, no vas a tener una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y tenemos otra mención de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Están con nosotros, vamos a tener brevemente a Sofía Gallegos desde la Contraloría, donde está haciendo una declaración en este momento Edgar Alarcón, el Contralor General de la República. Sofía, adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Haciendo información en vivo, otra vez el tema del aeropuerto de Chinchero está en medio de la polémica. En estos momentos, el Contralor Edgar Alarcón viene pronunciándose en relación a estos audios que han sido difundidos a través de un programa dominical y justamente viene respondiendo al ministro Alfredo Torne, el ministro de Economía, por lo anunciado. Él ha indicado que se le habría chuponeado y a la vez también se viene pronunciando en relación a las denuncias de la Fiscalía en su contra. Vamos a escuchar para esta intervención. Del metro cuadrado del
terreno en la punta de Camaná en ese entonces, 2008, 20 soles el metro cuadrado. Entonces, yo como cualquier ciudadano que no tengo ninguna limitación y soy arequipeño, enterado del asunto, me apersoné con mi esposa, compré las bases y se me fueron adjudicados en base a mi propuesta de 5.000 soles cada terreno, 2 terrenos, cada uno de 200 metros. Según el Código Civil, esa es parte de la denuncia, que dice que yo no podría haber comprado terrenos del Estado. El Código Civil dice que el funcionario público no puede ser adjudicado o comprar terrenos de la propia institución donde labora. O sea, si la Contraloría dice subastado terrenos, yo no dice podría ser adjudicado de los terrenos de la Contraloría. Pero es una municipalidad en otra región. Y es más, en ese entonces yo era gerente de finanzas que no tenía nada que hacer con la línea, o sea, con la línea de auditoría. Ahora se dice, y ayer de manera profesa, sale un medio de prensa, un hotel al costado y da que pensar. De repente el hotel es del Contralor. No, señores. ¿Qué pasó? El año pasado, en diciembre recibo información que mis lotes están siendo cercados. Los estaban cercando. ¿Y quién? El vecino, el dueño del hotel. Nos apersonamos a Camaná y verificamos que era cierto. Recurrimos al juez de paz, solicitamos el apoyo policial y tuvimos que intervenir para hacer el desalojo porque fuimos con nuestros documentos de registros públicos, los autovalúos y demostramos que era nuestra propiedad. El vecino, el dueño del hotel, había sido... Contralor General de la República haciendo su primera aparición luego de, bueno, aparte de la entrevista que le dio a Philly Butters esta mañana, ¿no? Pero yo creo que está clarito en el caso del Contralor. Está clarito, o sea, no es que el Contralor tenga o no tenga pecados, eso es una discusión que hay que dar y para eso hay procedimientos. Lo que está claro es que no quieren que esté ahí ahora. O sea, ¿por qué aparece ahora lo del Contralor? Cuando lo del auditor es de agosto del año pasado. Porque se metió con Chinchero, pues. O sea, es obvio, es evidente y porque además, yo insisto, está planteando un asunto muy serio. La Contraloría no puede seguir siendo el médico forense de la corrupción en el Perú. Diciendo, uy, nos robaron. No, señor. La Contraloría tiene que impedir que nos roben. Y para eso tiene que intervenir desde el comienzo en los procesos de licitación, de adquisición y de entrega de concesiones en el Perú. Pero en fin, vamos a hablar de otro tema que ha resultado increíble. En Panamá, una empresa peruana, ¿no es cierto?, que produce, que es Gloria, ¿no?, Pura Vida, ha sido prohibida de circular el producto mientras no aclare que lo que están vendiendo como leche no es leche. Ahora, lo increíble es que esto ya había ocurrido en el Perú, ¿cuándo? El año 2012, y no pasó nada. Están con nosotros Jaime Delgado, es presidente de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores, y Jorge Carranza, presidente de Proconsumidores. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, lamentable lo que sucede, pero fíjate que no nos llama la atención. O sea, en los últimos años hemos venido batallando por este tipo de engaños y de estafas que están a la luz. Basta, mira, yo me he venido, antes de venir al programa, he pasado por un supermercado y te traigo una serie de productos, así a la pasadita nomás. Y yo te puedo mencionar muchísimos casos donde aquí nos hacen nos dan gato por liebre, nos engañan de la manera más vil, porque la leche no es leche, el chocolate no es chocolate, las galletas, los cornflakes de miel no tienen miel, las galletas integrales no son integrales, el yogur no es yogur. Y pero es que no puede ser. A ver, pero veamos, o sea, uno por uno. Primero lo de Pura Vida, Pura Vida. Dice leche, tiene una vaca, han hecho propaganda diciendo la leche es lo máximo y ahora resulta que no es leche. ¿Qué es? Lo que pasa que la definición de leche es la segregación de la glándula mamaria de un animal, en este caso la vaca. Si tú utilizas la leche como uno de los elementos, pero comienzas a modificarla y a transformarla, adicionándoles grasas vegetales, maltodextrina y una serie de componentes, has utilizado un insumo de la leche, pero dejó de ser leche. Es como decir cuero sintético, cuero regenerado.
Oye, ¿qué significa esto? No, todos los pedacitos que quedaron de las reses, yo lo pulverizo, le echo un espesante, un aglutinante y hago una tela. Perdón, eso no se puede llamar cuero, puede llamarle una tela sintética a partir de retazos de lo... pero ya no es cuero. Claro, y esa información resulta siendo engañosa para el consumidor. Totalmente engañosa. Pero además hay un tema, ¿no? Y eso que con la leche, pues lamentablemente en nuestro país se ha constituido como que, wow, si no tomas leche te mueres, si no tomas leche no creces, ¿no? La única leche necesaria, nutritiva, indispensable. Ahora, pero esto nos lleva, pero veamos otros ejemplos. Por ejemplo, tú has traído ahora esta leche chocolatada. Dice, la preferida chocolatada, bebida de leche chocolatada fortificada, sí. Pero no tiene chocolate. No tiene chocolate, porque técnicamente, de acuerdo a las normas Codex, para que una cosa se llame chocolate, tiene que tener por lo menos una concentración de 35% de cacao, de los cuales 18% tiene que ser manteca de cacao, que es la parte más nutritiva del cacao. Cuando tú utilizas con leer las... claro, acá lo que tiene es leche fresca, suero de leche, azúcar, cacao en polvo, estabilizantes... Cacao en polvo no es chocolate. El cacao en polvo es la parte seca del cacao. Aceite vegetal, sal, sabor chocolate. Exacto, sabor chocolate. Vitaminas, minerales, sabor y crema y reguladores de acidez. Y sin embargo, hasta la marca tú le pones como... acá tenemos otra. Forti Chocolate es la marca. Fíjate, hay un proyecto del congresista Salvador Heresi, que es un proyecto de la industria, que está pretendiendo modificar la ley de alimentación saludable. Y entre otras cosas, el congresista Heresi dice que la marca no es materia de publicidad ni de supervisión por parte de las normas de alimentación saludable. ¿Por qué? Porque gran parte de las marcas, el engaño comienza desde la marca misma. Mira, la marca es Fortichocolate y no tiene chocolate. Y cuando hemos emplazado muchísimas veces a las empresas, por ejemplo, Primor Light, oye, pero no es Light, no, es que es una marca registrada, Primor Light. Entonces el congresista Heresi quiere defender los intereses de la industria, bloqueando la ley de alimentación saludable. Ha planteado ya una modificación de la ley, dejándola sin efecto, porque eso... la ley ya se aprobó, Se aprobó, pero ahora quieren modificarla. Y están toda una presión de la industria para que no se reglamente, porque con la reglamentación de la ley de alimentación saludable contribuiría a acabar con este tipo de engaños. Claro, porque de lo que se trata es que te digan a ti qué es lo que te están vendiendo exactamente, qué contenido tiene efectivamente el producto que te está vendiendo, pero además tiene que tener señales de alerta con respecto a algunos contenidos que podrían ser dañinos para tu salud. Mira, tú sabes como que por ejemplo la cantidad de sodio, la cantidad de azúcar, ¿no es cierto? Cuando hicimos el Código de Protección al Consumidor, yo fui autor de un artículo que dice textualmente: todos los productos alimenticios deberán llevar en su etiqueta, junto a la marca de manera destacada, cuál es la denominación del producto. Ojo, cuál es la denominación del producto. Y esta denominación debe corresponder a su verdadera naturaleza, sin inducir al público a error. ¿Qué significa esto? Que históricamente las empresas han vendido sus productos solo con su marca, sin mencionar qué es lo que son. Ahora, cuando están forzadas a decir qué es lo que son, nos vemos con este tipo de situaciones. Ahora, Jorge, ustedes desde la Asociación Pro Consumidores han estado litigando por esto, ¿no es cierto? O sea, han planteado reclamos y demandas ante el Indecopi. Mire, actualmente quien habla es representante de las asociaciones de consumidores ante el Consejo Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi. Es más, a raíz de todo este escándalo, ayer hemos recibido una citación para hoy día, a las 3 de la tarde, para reunirnos, ¿no? Entonces, pero al interior como miembro del Consejo de Protección al Consumidor, conjuntamente con el señor Rubén Atoche, lo que hemos hecho es exigir la publicación del reglamento de la Ley de Alimentación Saludable. Lo venimos exigiendo. ¿Hace cuántos años? 4 años. Y no tiene reglamento. 4 años no tiene reglamento, claro, porque la industria se opone, y ahora el congresista Salvador Heresi, representando los intereses de la industria, también está pretendiendo ya ni siquiera reglamentar, sino modificar la ley. Claro. Es más, como son 13 personas en la Comisión de Protección y somos 3 los representantes de las asociaciones de consumidores, sencillamente no se escucha, se vota y ¡boom! Ahí se queda. Ya, vamos a tramitarlo. Pero lo que en este momento quería comentarle, señor periodista, es que en mi mano tengo la resolución
2720 del año 2012, del 11 de septiembre del 2012, mediante el cual la segunda instancia del INDECOPI, del Tribunal de Defensa de la Competencia, que es la instancia de apelación, ¿no es cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque en la primera instancia, ante la denuncia del señor Jonás García Espinosa, por este mismo tema, ¿cuál fue el resultado de esta apelación? Se revoca la resolución venida en grado, que declaró infundada la denuncia formulada por el señor Iván García contra Gloria S.A., y se declara fundada dicha denuncia. Las denominaciones leche evaporada modificada y leche modificada UHT empleadas por Gloria como nombre de 2 de sus productos lácteos no se ajustan a lo dispuesto por la norma Codex, que rige la caracterización de alimentos en defecto de normas sanitarias nacionales específicas. Entonces, o sea, esto que acaba de resolverse Panamá ya se había resuelto en el Perú en el 2012 exacto, y no se cumple. Exacto, no se cumple. Es más, en el artículo primero declararon fundada la denuncia. En el artículo segundo ordenaron a Gloria que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha cumpla con consignar como denominación o nombre de los productos materia del presente procedimiento una denominación acorde a la naturaleza de tales productos. ¿Y eso se ha hecho o no? No se ha hecho. Por eso es que... Y de ahí una multa. Y acá hay otra multa. ¿Y la han pagado o no la han pagado? Tercero, sancionar a Gloria con una multa de 20 UIT, atendiendo a que la infracción al artículo 7 del Código de Protección al Consumidor califica como una infracción grave a los derechos de los consumidores. Entonces, lo que ha sucedido es que en el INDECOPI no han hecho cumplir las medidas... Sus propias decisiones. Ahora, hubo un incidente también con la leche deslactosada, que no era deslactosada, pero eso es bien grave, porque, o sea, cuando tú buscas un producto deslactosado es porque tienes intolerancia a la lactosa, y porque consumir lactosa es algo que afecta, e incluso en algunos casos, seriamente tu salud. Sí, efectivamente. Yo aquí tengo otra resolución sobre el tema de la leche deslactosada, que fue impulsada por la Asociación Civil Más que Consumidores, a cargo del señor Abdón. ¿Y se refería a qué producto exactamente? Esto se refería a la leche, dice, se confirma la resolución número 096-2015 en el extremo que declaró fundada la denuncia de Asociación Civil Más que Consumidores contra Gloria. ¿Por qué? Por la difusión de la siguiente publicidad en los envases de sus productos: leche evaporada y semidescremada de la marca Bella Holandesa, consignando la afirmación sin lactosa cuando ello no sería cierto. Leche de vaca evaporada y semidescremada de la marca Bonlé, consignando la afirmación sin lactosa cuando ello no sería cierto. Alimento lácteo evaporado deslactosado de la marca Gloria deslactosada, afirmando que tendría como característica ser deslactosada cuando ello no sería cierto. Con esto han confirmado que todo eso es una mentira, señor periodista. Claro, pero esto ya qué cosa implica. Implica una práctica sistemática. Porque es decir, no estamos hablando solamente de no darle al consumidor la información que el consumidor tiene, a la que el consumidor tiene derecho para, a partir de eso, tomar la decisión de si adquiere o no ese producto, sino si tú le dices esto no tiene lactosa, pero sí tiene, estás afectando la salud del consumidor. Por supuesto, pero mira, esto es histórico, ¿eh? Tú recuerdas de que antes, cuando surge el tema de las margarinas como alternativa a las mantequillas, se presentan pues como las saludables, no tienen colesterol, qué sé yo. Entonces, desde el momento que surgen las margarinas, se presentan como si fueran hechas con leche y sal. Y todas las etiquetas, los envases, todo parecía la vaquita. O sea, fíjate desde cuándo venimos arrastrando con este tema. Es un proceso de aceite, ¿no es cierto? Así es un aceite procesado que termina en una crema. Hidrogenado. Entonces, para mí el tema es que nuestra estructura de defensa del consumidor en el Perú es sumamente débil. Yo siempre he sostenido que mientras Defensa del Consumidor no sea una entidad pública independiente del INDECOPI, separada del INDECOPI, que no sea un apéndice del INDECOPI, esto no va a funcionar. Solo Defensa del Consumidor. Solo Defensa del Consumidor. Y que no sea como muchas veces se piensa, como que está por un lado el consumidor y por el otro lado, digamos, el productor. No.
O sea, es el defensor del consumidor. Del consumidor. ¿No? O sea, no es que está en una posición neutral, entramos no, señor. Defiende al consumidor y obliga a la industria a cumplir los derechos y la regla. En todas partes del mundo. Vamos a escuchar qué dicen las redes sociales, Judy Rodríguez. Le resumí junté el apellido con el nombre. Judy, cuéntanos, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Rapidito para concluir pues con la información importante que nos están dando nuestros invitados. A ver, Hilton, ¿algún problema con el audio? ¿No? Tenemos un pito por ahí, no sé qué. Ya, a ver, Hilton nos dice, son los reyes de la estafa. ¿Cuántas generaciones han perjudicado con la venia de todas las instituciones de control? Por otro lado, Manuel Rossi nos dice, nunca más compro productos Gloria, un duro golpe para esta marca tan querida en el país. Miki nos dice, es responsabilidad de los dueños. ¿Me parece o es una cortina de humo de este gobierno? Por otro lado, Guillermo nos dice, o sea, que la misma chola con la misma ropa interior, menciona. Randy Domínguez nos dice, opina que son unos ladrones, que devuelvan lo robado. ¿Por qué? Dice, no pueden vender tan caro un agua con soya, menciona. Milagritos dice que saquen del mercado siempre a esta banda de delincuentes. Uno más, Antonio nos dice, las autoridades de nuestro país se hacían los de la vista gorda y dejaban que Leche Gloria siga sorprendiendo a la gente y no sabían nada, se pregunta. Adelante, mesa de conducción. Muchas gracias, Judy. Tenemos que terminar por el día de hoy, pero yo creo que las conclusiones rápidamente, ¿cuáles serían? Primero, que se saque el reglamento. Que se saque el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, porque va a complementar y va a reforzar la vigencia de este tipo de engaños. No a los lobbies de las empresas que están bloqueando esta iniciativa, ni a esta iniciativa legislativa de la industria que ha sido presentada por el congresista Salvador Heresi, traicionando el interés de la población y de la salud. Y en tercer lugar, mientras no se modifique Indecopi, mientras la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor no sea un ente independiente, separada, y no ser un anexo de derecho a la competencia, propiedad intelectual, etcétera, esto no va a funcionar, por favor. Tenemos que dar ese paso firme, estructural. ¿Y qué dice usted, Jorge, desde el Proconsumidores? Bueno, lo que les informamos a la opinión pública es que las asociaciones de consumidores hoy día vamos a pedir la reorganización del Indecopi porque todas estas cosas son el resultado de lobbies que vienen ocurriendo al interior del Indecopi, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a pedir el inicio de una investigación que termine con la destitución de los funcionarios del Indecopi que, a pesar que han pasado más de 6 años, no se han cumplido la resolución que la propia Indecopi ordenó que cambien los... que toma resoluciones y no se ocupa de que se cumplan. Y esto no debe ser gratis, señor Nicolás Lúcar, ¿no? A nuestro entender, digamos. Nicolás, pero ojo, no nos quedemos en el tema Gloria. Yo te he traído aquí una cantidad enorme que podríamos pasarnos 2 semanas analizando los productos donde todos son un vil engaño. Y parte de las marcas, acá tenemos una marca que se llama Ángel Mel, que no tiene miel. Tiene 0.5% de miel. O sea, esto es un engaño. Esto es un engaño, esto es indignante. Y hay montones de eso. Y hay montones. Hay montones. ¿Por qué no seguimos mañana con esta? Perfecto. Porque la gente, yo creo que esto es un asunto que tiene que ver con la salud del consumidor. ¿Y por qué no te vienes mañana, Jaime, y revisamos todas estas listas y escuchamos las llamadas de la gente y las consultas que quieren hacer? Tenemos que terminar por el día de hoy.